Bien, saludos. Les habla el profesor Gerardo Leal, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Alonso de Ojeda. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la primera unidad de la cátedra de electrónica, que tiene que ver con los fundamentos básicos de la electrónica. Vamos a hacer referencia entonces a aquellos aspectos que debemos conocer para iniciar el estudio de la cátedra de electrónica dentro de lo que se consideran como los conceptos más fundamentales. En primer lugar, vamos a tratar de analizar este concepto de electrónica que aparece acá. Allí dice que la electrónica es la rama de la ciencia y la tecnología, es decir, nosotros podemos estudiar la electrónica desde el punto de vista de la ciencia. Cuando hablamos de ciencia nos referimos al conocimiento per se, y de la tecnología, que sería entonces la aplicación de ese conocimiento. Por lo tanto, la electrónica la podemos estudiar desde el punto de vista de la ciencia o de la física y desde el punto de vista de la tecnología o de la aplicación. En el campo de la ingeniería, nosotros vamos a hacer más énfasis al área tecnológica, al estudio de la electrónica desde el punto de vista tecnológico. Sin embargo, debemos hacer referencia a algunos conceptos físicos, algunos conceptos científicos para poder comprender algunas de las aplicabilidades que tiene el campo de la electrónica. Entonces, la electrónica es la rama de la ciencia y la tecnología que estudia o se encarga del estudio de las leyes que rigen el flujo de electrones. Y cuando hablamos de flujo de electrones nos estamos refiriendo a un concepto que ya nosotros manejamos desde Física 2, que es el concepto de electricidad. Electricidad, movimiento de electrones, flujo de electrones, que es un concepto que se estudia en el área de la Física 2, pero también se estudia en el área de circuitos eléctricos, porque está vinculado precisamente a ese concepto de movimiento de electrones, pero a través de materiales conductores. En este caso, cuando hablamos de la electrónica, ese movimiento se da a través del vacío, a través de gases o a través de unos materiales o de un tipo de material conocido con el nombre de semiconductor, que es uno de los términos claves que vamos a describir más adelante. También en la electrónica se estudia el diseño o el desarrollo de los dispositivos que producen ese tipo de movimiento a través de vacío, gases o semiconductores de forma controlada y las diferentes aplicaciones que las involucran. Por lo general, esos dispositivos se les da el nombre de circuitos electrónicos, y cuando estamos hablando de un conjunto de circuitos electrónicos se les da el nombre de sistema electrónico. Ahora, la electrónica, por supuesto, el concepto parte del elemento mínimo de la carga eléctrica, conocido como electrón, y deriva en algunas áreas de aplicación que son importantes mencionar. En primer lugar, la electrónica de las comunicaciones, que tiene que ver con lo que es el campo de las telecomunicaciones o comunicación a distancia, y en este caso pues tiene que ver con la transferencia de energía a través del espacio, utilizando diferentes elementos, transmisores y receptores y canales de comunicación que permiten la transferencia de información, utilizando como elemento principal el flujo de electrones, pero, repito, con transferencia de energía a través del espacio. El campo de la electrónica que estudia el manejo de la información y el procesamiento de la información, utilizando principios de la lógica proposicional y utilizando elementos electrónicos en los cuales se maneja información a base de dos estados, es lo que normalmente conocemos como la electrónica digital. Y entonces aquí estaríamos hablando del área de la computación, en la cual se procesa, se almacena, se transmite información en términos de dígitos binarios o bits, que es la unidad mínima de información. También hay un campo de la electrónica que tiene que ver con la parte de la ingeniería de control, en la cual se utilizan los dispositivos, pero para regular o controlar las variables físicas que intervienen en determinados procesos. Y hay un campo que pudiéramos llamar el campo de la electrónica de potencia, que tiene que ver con el control de la energía eléctrica. Entonces acá engloba todo lo que es el suministro de energía, los dispositivos encargados de regular los sistemas eléctricos de potencia o los sistemas de transferencia que manejan grandes volúmenes de energía eléctrica. Ahora, el concepto de sistema eléctrico está vinculado a la electrónica, ya que cualquier dispositivo electrónico cumple con el modelo general del sistema. Un modelo general del sistema tiene básicamente tres bloques: la etapa de entrada, la etapa de procesamiento y la etapa de salida.
Si hablamos de un sistema electrónico, entonces es un dispositivo que está basado en circuitos electrónicos que tienen como funciones básicas extraer, almacenar, transportar, procesar y controlar información de señales. Ahora, esos bloques tienen que ver un poco con como decía antes, con el modelo general de un sistema, y en el cual tenemos un bloque de entrada por donde ingresa la señal o la información que se va a procesar, un bloque de procesamiento que es donde se produce la transformación de esas señales, y un bloque de salida que es donde se obtienen los resultados una vez que las señales son procesadas. Por eso entonces en el bloque de entrada normalmente encontramos elementos sensores o transductores en los sistemas electrónicos que son los encargados de transformar las señales del mundo físico, por ejemplo, presión, temperatura, sonidos, voces, imágenes, etcétera, y son transformadas en señales de corriente o de voltaje que pueden ser interpretadas por el sistema electrónico que va a procesar la información o las señales. El bloque de procesamiento es el conjunto de circuitos electrónicos que transforma, almacena o procesa esas señales de voltaje y corriente que provienen de los transductores o los elementos que convirtieron esas señales físicas en señales eléctricas. Y el bloque de salida, que es el que convierte las señales procesadas desde el punto de vista eléctrico en señales que puedan ser físicamente interpretadas o utilizadas por, en este caso, nosotros los seres humanos. Aquí tenemos un ejemplo básico de un sistema electrónico, un radioreceptor, en donde tenemos identificados los tres bloques fundamentales del sistema. Este transductor o elemento de entrada es la antena, en donde se recibe las ondas electromagnéticas provenientes de las estaciones transmisoras, y esas ondas electromagnéticas son transformadas en señales eléctricas que pueden ser procesadas por todos estos circuitos electrónicos que están conformando lo que es el bloque de procesamiento. Una vez que todas esas señales recibidas son procesadas, entonces el producto final lo vamos a escuchar a través de los parlantes del radio, que es el sonido recibido, amplificado de la transmisión que se esté realizando por las estaciones de radio seleccionadas. Nótese que acá tenemos identificado con el color verde el elemento de entrada y con este color morado el elemento de salida. Y quiere decir que aquí también hay otros dos elementos. Está el teclado, que es el que me permite seleccionar las estaciones a escuchar o los niveles de volumen o los diferentes ajustes que voy a hacer a los circuitos que realizan la recepción de las señales. Y el actuador, que es el dispositivo de salida, es un display en el que yo puedo visualizar los parámetros seleccionados o las estaciones seleccionadas, estaciones de radio seleccionadas. Entonces tenemos los diferentes elementos de entrada y salida y el bloque de procesamiento que conformaría lo que podríamos catalogar como el elemento más común, más básico de un sistema electrónico, que es el de un radioreceptor. Aquí tenemos dos tipos de señales que son las que intervienen en los sistemas electrónicos, las señales analógicas y las señales digitales, que por cierto establecen dos grandes categorías en el campo de la electrónica, que son la llamada electrónica analógica y la llamada electrónica digital. Que por cierto, hoy en día se habla de que la tendencia es hacia el incremento de los dispositivos basados en las tecnologías de la electrónica digital, en decremento de los dispositivos que trabajan con señales analógicas. Ahora, ¿qué sucede? Las señales analógicas tienen ciertos inconvenientes comparados con las señales digitales. Primero, la señal analógica tiene una cantidad de valores infinitos que varían continuamente con el tiempo y que los hace más sensibles al ruido. Fíjense que acá, por ejemplo, esta señal es más difícil de reconstruir porque tratar de reconstruir esta señal a su señal original pues implica tomar en cuenta algunos aspectos de tipo continuo que son difíciles de apreciar en una señal que tenga esta característica habiendo sido afectada por el ruido. Sin embargo, en las señales digitales, como solamente pueden tomar dos valores, unos y ceros, varían en intervalos periódicos en el tiempo. La sensibilidad al ruido es menos sensible porque como solamente puede tomar dos estados, se puede reconstruir fácilmente este grupo de valores y asociarlos a uno lógico y este otro grupo de valores asociarlos a un cero lógico. Así puedo establecer diferencia entre los dos niveles. Por lo tanto, es más fácil reconstruir una señal digital que fue afectada por ruido que una señal analógica. Sin embargo, el mundo físico que nos rodea, todas las variables físicas que nos rodean son señales analógicas.
Por lo tanto, la electrónica analógica, mientras exista las variables físicas que existen, es decir, mientras el mundo sea mundo, pues necesitamos los dispositivos analógicos que adecúen esas señales físicas a señales digitales. Entonces el avance de la tecnología electrónica digital está más en la parte de procesamiento, donde se procesa, se almacena, se transmite información con mayor velocidad y mayores capacidades, pero los dispositivos de entrada y salida siguen siendo dispositivos de tipo analógico, y entonces allí entran los circuitos de conversiones analógicas digitales o digitales analógicas, que son los que permiten adecuar los dispositivos digitales al mundo físico que nos rodea. Ahora, aquí hay un concepto que es clave en el estudio básico de la electrónica, que es el concepto de semiconductor. Para poder establecer esto, debemos recordar que un conductor es un material que tiene gran cantidad de electrones libres, como nos lo explican en los cursos de electricidad. Un conductor permite con facilidad el flujo de electrones o electricidad a través o entre sus diferentes átomos. Quizás los ejemplos más básicos de materiales conductores son los metales, y específicamente el cobre, que es uno de los que más se utiliza para la fabricación de conductores. Por otra parte, los aislantes o materiales no conductores son precisamente lo contrario al conductor. Son materiales que no permiten que la corriente eléctrica fluya a través de ellos, como por ejemplo el plástico, por ejemplo la baquelita, la porcelana, etcétera. Son materiales entonces que están diseñados precisamente para aislar en los sistemas eléctricos e impedir que la corriente eléctrica pudiese entrar en contacto con otros dispositivos eléctricos o con los seres humanos. Entonces, la combinación de los sistemas conductores y aislantes pues es lo que normalmente permite el diseño de los llamados sistemas eléctricos. Sin embargo, en la electrónica aparece el concepto de semiconductor, que es la combinación, es un material que tiene las propiedades tanto de los conductores como de los aislantes. Y los dos minerales en el universo o en la Tierra, en el planeta, que cumplen con estas propiedades son el germanio y el silicio, y son catalogados como unos metaloides, es decir, unos materiales que tienen ciertas propiedades de los metales. De estos dos, el germanio y el silicio, el último, el silicio, es el que ya hoy en día más se utiliza para la fabricación de dispositivos electrónicos, por la sencilla razón de que es después del oxígeno, el silicio es el elemento que existe en mayor abundancia en la corteza terrestre, en lo que es la superficie terrestre, en arena, en cuarzo, granitos, arcillas, etcétera. Se encuentra en forma de polvo granulado o en forma de rocas, ¿verdad? Y la extracción de ese mineral a través de plantas sofisticadas de procesamiento para fabricación de dispositivos a base de silicio, pues tiene diferentes propósitos. Por supuesto, el que nos toca y nos corresponde analizar en este tema es la fabricación de componentes electrónicos, pero también tiene usos como por ejemplo construcción de ladrillos, vidrios y otros materiales. También la silicona, que se utiliza para implantes médicos, o los fertilizantes que se utilizan en la agricultura y otras aplicaciones más. Sin embargo, el silicio, en el caso de la electrónica, pues se utiliza para fabricar lo que se conoce como las bases de silicio o las barras de silicio, a partir de las cuales se van a construir los llamados dispositivos electrónicos semiconductores. Ahora bien, uno de los aspectos importantes que tenemos que considerar acá es los tipos de semiconductores. El semiconductor intrínseco y el semiconductor extrínseco son las dos grandes categorías de semiconductores que existen desde el punto de vista del silicio. El semiconductor intrínseco es un cristal de silicio de estado puro que tiene cargas positivas y negativas en cantidad igual a 4, es decir, el silicio, como tiene la misma cantidad de cargas positivas y cargas negativas, pues se comporta prácticamente como un aislante, el silicio intrínseco. Pero el extrínseco es una modificación que se hace del silicio intrínseco para, a través de impurezas o aleaciones, cambiar la cantidad de átomos que tienen las partículas de este material, y entonces transformar los silicios de estado puro en silicio con impurezas o con aleaciones, y entonces establecer los dos tipos de materiales para el diseño de materiales o de dispositivos semiconductores que vamos a analizar. Fíjense, en primer lugar, si tenemos este trozo de material con cada uno de los círculos de color rojo identificados como átomos de silicio, y alrededor de esos átomos de silicio se encuentran los 4 electrones
que conformarían el átomo de silicio. Si a ese átomo de silicio o a esa partícula de silicio en estado puro se le agrega, por ejemplo, una aleación de boro, que es un mineral que tiene 3 electrones, entonces quedaría libre una carga positiva, que es lo que comúnmente se conoce como el hueco. ¿Qué es un hueco? Un hueco es un espacio dentro del material en el cual existía una carga negativa que fue desplazada. Entonces, al no existir la carga negativa, queda allí establecida entonces una carga de tipo positiva. Por ende, al agregarle una aleación de cargas mayoritariamente positivas al silicio, este semiconductor intrínseco es transformado en un semiconductor con portadores mayoritarios huecos o portadores mayoritarios de cargas positivas, y entonces formamos lo que se conoce como un material semiconductor tipo P o un silicio tipo P. Si por el contrario se le agrega al estado de silicio, a la barra de silicio en estado puro, fósforo, que es un mineral que tiene 5 electrones, entonces van a quedar en el material elementos libres vinculados a electrones, que son cargas negativas. Por lo tanto, si hay más electrones libres alrededor de las diferentes partículas de los átomos de silicio, se va a formar entonces en consecuencia un material con cargas predominantemente negativas o mayoritariamente negativas o electrones negativos, estableciéndose entonces lo que se conoce como un material semiconductor tipo N. Quiere decir que el semiconductor intrínseco, si se le agregan impurezas que tengan cargas positivas, se transforma en un material tipo P. Mientras que si al intrínseco que se le agregan impurezas que tengan mayor cantidad de electrones libres, es decir, mayor cantidad de cargas libres negativas, entonces se transforma en un material tipo N. Y con estos dos tipos de materiales es que entonces vamos a analizar lo que es la construcción de los dispositivos o componentes básicos de la electrónica. Y para ello vamos a estudiar el concepto de lo que se conoce en electrónica como la unión PN, que es de suponer que la unión PN pues es la unión de dos materiales, un material tipo P y un material tipo N. Esa unión de dos materiales parte de un concepto que se conoce con el nombre, en electricidad, con el nombre de electrodo. Un electrodo es un material que está cargado o en forma positiva o en forma negativa, es decir, que tiene cargas predominantemente positivas o cargas predominantemente negativas. Por ejemplo, el borne de una batería es un electrodo porque tiene en su estructura cargas positivas o cargas negativas, dependiendo del borne al que estemos haciendo referencia, ¿no? En este caso, la unión de dos electrodos se hace partiendo de que se tiene un semiconductor intrínseco en estado puro de silicio y a la mitad se le agregan aleaciones con cargas predominantemente positivas y a la otra mitad cargas predominantemente negativas, estableciendo lo que se llamaría la zona P y la zona N. La zona P, como tiene cargas positivas, comienza a atraer algunos electrones de la zona N y forma acá una pequeña cantidad de electrones acumulados justo en la unión de las dos zonas. Lo mismo sucede con la zona N. Como tiene cargas predominantemente negativas, comienza a atraer algunas cargas positivas del lado izquierdo y forma acá del otro lado entonces una pequeña grupo de electrones alrededor de la unión. En esta unión entonces se establece lo que se conoce como una barrera de potencial, que es un conjunto o una zona donde se produce una combinación de cargas. Las positivas pasan de la zona P hacia la zona N y las negativas de la zona N hacia la zona P. Y en la mayor parte de la región pues quedan predominantemente cargas positivas y en la otra quedan predominantemente cargas negativas. En consecuencia, la unión PN tiene tres partes fundamentales: la zona P, donde hay portadores mayoritarios huecos o cargas positivas; la barrera de potencial, donde hay una combinación de ambas cargas; y la zona de portadores mayoritarios de electrones, que es la zona N. Ahora, esto sucede, esta combinación de las dos zonas sucede en el momento de la fabricación de la unión PN. Nótese que en el concepto de unión aparece el término diodo y la combinación 2 y electrodo da origen al término de diodo, ¿verdad? 2 de diodo de electrodo. Entonces quiere decir que el diodo viene de la contracción de las palabras dos electrodos, que más adelante analizaremos el estudio del diodo, pero que por ahora nos interesa
vincular la relación que existe entre un diodo y una unión PN, que es la unión de dos electrodos. Ahora, para que este dispositivo llamada unión PN, que posteriormente también lo llamaremos diodo, tenga sentido y tenga alguna relación desde el punto de vista de la aplicación tecnológica de la electrónica, es necesario el concepto de polarización. El concepto de polarización en electrónica o en electricidad es la aplicación de energía eléctrica a un dispositivo. En este caso, la aplicación de la energía eléctrica a la unión PN se hace a través de una fuente de voltaje, y si el positivo de la fuente es conectado directamente a la zona P y el negativo de la fuente es conectado directamente a la zona N, entonces estamos en presencia de lo que se conoce como la polarización directa de la unión PN. En este caso, esta carga positiva de la fuente introduce mayor fuerza de atracción a la zona P de la unión, atrayendo algunos electrones hacia el borne positivo o el punto positivo de la batería. Por el contrario, el punto de conexión N de la batería empuja a los electrones de la zona N en la misma dirección en la que fueron atraídos desde el borne positivo, con lo cual se produce un flujo de electrones desde la zona N hacia la zona P. Ese flujo de electrones que atraviesa la barrera de potencial hace que algunos de esos electrones que estaban en la barrera de potencial comiencen a moverse y se mueven en esta dirección. Vamos a decirlo así, en este caso en la figura sería en dirección antihoraria, produciendo este movimiento de electrones, lo que se conoce como un flujo de electrones o electricidad, que para poder diferenciarlo del concepto de corriente eléctrica, que es la velocidad con la cual se mueven los electrones, entonces la corriente eléctrica se representa en sentido contrario al flujo de electrones, que es lo que se conoce como corriente eléctrica convencional, ya que la corriente eléctrica convencional indica que las cargas se mueven desde el positivo de la fuente hacia el negativo de la fuente. Por lo tanto, cuando una unión PN está polarizada directamente, se produce entre sus extremos una diferencia de potencial que hace, o un voltaje que hace que haya un movimiento de cargas y también un flujo de electrones o una corriente eléctrica a través de la unión. Estas características entonces hacen que la zona de restricción o la barrera de potencial se minimice, se reduzca, y si la unión PN está construida a base de silicio, entre los extremos habrá un voltaje de 0,7 voltios si el diodo es de silicio o la unión PN es de silicio, y si la unión PN es de germanio, entonces será el voltaje aproximadamente de 0,3 voltios. Pero ese voltaje va a ser mayor que 0. Y la circulación de corriente, pues al haber movimiento de electrones, indica que esa corriente pues va a ser mayor que 0. En conclusión, una polarización directa de la unión PN produce entonces un flujo de corriente mayor que 0 y un voltaje entre los extremos de la unión que puede ser aproximadamente unos 0,7 voltios si la unión está fabricada con silicio, o 0,3 si está fabricada con germanio. Si por el contrario ahora agregamos un negativo a la zona P y un positivo a la zona N, es decir, hacemos una polarización inversa, aquí hay un error en la fuente. La fuente debería estar al revés para que este negativo esté aplicado acá y este positivo está. Es un error, digamos, allí en la imagen. Pero lo que quiero decir es que este negativo, si está la fuente invertida, pues entonces va a hacer que muchos de los electrones que estaban acá sean, o mejor dicho, muchas de las cargas positivas que estaban en la zona P sean atraídas hacia ese punto, y este positivo va a atraer las cargas negativas hacia allá. Entonces, si las cargas positivas son atraídas hacia este punto, pues en esta zona va a quedar libre, de cargas positivas. Quiere decir que la barrera de potencial en el lado negativo va a crecer, mientras que en el lado de la zona N, el positivo de la fuente que debe estar invertida va a atraer las cargas negativas y va a quitar de la zona N cargas negativas hacia este punto. Por lo tanto, las cargas positivas aquí se van a incrementar. Quiere decir que la barrera de potencial se incrementa y por ende no hay salto de electrones desde la zona N hacia la zona P o desde la zona P hacia la zona N, porque aquí los electrones se están moviendo en esta dirección, atraídos por mejor dicho, los electrones se están colocando en esta zona y las cargas positivas están atraídas por acá, pero los electrones no se pueden mover hacia acá porque esta carga es negativa y los repele, los envía hacia la zona de restricción o la zona de la barrera de potencial. Mientras que de este lado,
las cargas positivas se acumulan también acá y por ende, al no haber movimiento de electrones, la corriente que va a circular por la unión PN en polarización inversa es cero. La zona de agotamiento, la zona de barrera de potencial se agranda y entonces hay una consecuencia que es que la corriente no circula. Quiere decir que en consecuencia, cuando la polarización de la unión PN se hace en forma directa, esta unión se comporta como si fuese un circuito cerrado, hay flujo de electrones. Mientras que si se hace una polarización inversa, este señor se comporta como si fuese un circuito abierto, es decir, no hay flujo de electrones. Esta es una explicación desde el punto de vista físico y tendríamos que imaginar allí la estructura interna, el comportamiento interno de esas uniones PN polarizadas de una forma u otra. Para poder ver ya esto desde el punto de vista práctico, entonces se fabrican los llamados diodos, que son dispositivos de dos terminales conformados por una unión PN que conducen corriente eléctrica en una sola dirección. El término diodo surge de la composición de las palabras dos dielectrodo odo, es decir, dos electrodos, que fue lo que habíamos hablado en las láminas anteriores cuando estábamos explicando la unión PN. Fíjense que aquí está la analogía entre la unión PN, su zona P, su zona N, aquí estaría la unión, y el símbolo que se utiliza en los diagramas electrónicos o los diagramas de circuitos electrónicos con diodos, en la cual este triángulo representa la zona P y se identifica con el nombre de ánodo, mientras que la zona N se representa con esta barra y se identifica con el nombre de cátodo. En base a ese símbolo, entonces, el símbolo que se utiliza en los diagramas de circuitos electrónicos con diodos, se establecen los dos circuitos básicos de polarización o los dos circuitos básicos de funcionamiento de un diodo. El circuito de polarización directa, en el cual tenemos una fuente, tenemos una resistencia para que limite la cantidad de corriente por el circuito y tenemos un diodo. Si este positivo de la fuente está conectado al positivo del diodo, es decir, al ánodo, y este negativo de la fuente al negativo del diodo, a la zona N del diodo o cátodo, este diodo está polarizado directamente, por lo tanto hay flujo de corriente en el circuito está cerrado y hay una corriente I sub D, y se establecen estos parámetros. El voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje en la resistencia, que sería R por ID, aplicando ley de Ohm, más el voltaje que se cae en el diodo. De esta ecuación despejamos el voltaje de la resistencia y podemos decir que el voltaje en la resistencia va a ser el voltaje de la fuente menos los 0,7 voltios si el diodo es de silicio o 0,3 si el diodo es de germanio. En conclusión, en este circuito de polarización directa la corriente es mayor que cero. El circuito conduce y por ende es un circuito cerrado, el diodo se comporta como un interruptor cerrado. Luego, si invertimos la fuente, el negativo ahora va a estar en el ánodo. Fíjense que aquí el positivo estaba en el ánodo, ahora es el negativo, y el positivo va a estar en el cátodo. Entonces este señor está polarizado en forma inversa, por lo tanto no hay movimiento de electrones. Esta corriente I sub S es una corriente prácticamente cero, y al no haber circulación de corriente, la conclusión es que el voltaje en el diodo va a ser prácticamente el voltaje de la fuente, y el voltaje en la resistencia pues va a ser cero. Porque si no hay corriente, no hay caída de tensión a la resistencia, entonces el voltaje queda totalmente aplicado al diodo. Ahora, desde el punto de vista gráfico, podemos decir entonces con esta curva característica que el diodo tiene tres áreas de trabajo. Este cuadrante define la zona de polarización directa, en la cual el voltaje en los extremos del diodo es aproximadamente 0,7 en el caso del diodo de silicio, y la corriente puede ir desde un valor mínimo hasta un valor máximo dependiendo de las características de fabricación. Esa zona se conoce con el nombre de región de polarización directa. Si el diodo es polarizado inversamente, la corriente prácticamente casi que es cero todo el tiempo, y el voltaje en este caso puede ir desde un valor mínimo hasta un valor máximo límite, que se llama voltaje de ruptura, que si ese voltaje es alcanzado y no es tomado en cuenta, pudiese entonces producir el deterioro del diodo o la ruptura física de la unión, entrando entonces en lo que se conoce como la región de ruptura inversa. En base a este gráfico y a los circuitos anteriores, entonces los parámetros típicos de un diodo son las corrientes y voltajes de polarización directa, el voltaje de ruptura, que es el límite máximo que puede soportar el diodo en polarización inversa, la corriente I sub S, que es para representar la corriente casi nula de la polarización inversa, y por supuesto las potencias en polarización directa, que es el producto de V por I, cuando el diodo está en la zona o en la región de polarización directa.
Hay dos parámetros adicionales que son las corrientes máximas y las potencias máximas que puede disipar o puede conducir ese diodo cuando está polarizado directamente, y que normalmente son suministradas por lo que se conoce como las hojas de vida o datasheet de los dispositivos electrónicos que son fabricados a nivel de lo que es el campo de la electrónica. Ahora, para poder explicar esto desde el punto de vista práctico, vamos a analizar el comportamiento del diodo utilizando un modelo de simulación que parte en el primer modelo del circuito básico de polarización directa, donde tenemos una fuente de 16 voltios, una resistencia de 1.5 kiloohmios y un diodo. Si ustedes observan, el positivo está conectado al ánodo y el negativo pues estaría entonces conectado al cátodo, por lo tanto el diodo 1 en teoría está polarizado en forma directa. Y adicionalmente a los tres elementos básicos del circuito de polarización directa tenemos unos instrumentos de medición: un voltaje para medir el voltaje del diodo, perdón, un voltímetro para medir el voltaje del diodo, un voltímetro para medir el voltaje en la resistencia y el amperímetro que me va a medir la corriente. Si ejecutamos la simulación, vamos a observar entonces que el voltímetro mide casi 699.9 milivoltios, es decir, aproximadamente los 0,7 voltios a los cuales hice referencia cuando estábamos explicando la unión PN, los 15.14 voltios, y si sumamos estos dos estaríamos acercándonos a los 16 voltios de la fuente. Por eso es que el voltaje de la fuente se divide en los 0,7 del diodo más el voltaje en la resistencia. Y si dividimos el voltaje en la resistencia aplicando ley de Ohm, voltaje sobre resistencia, pues tendremos la cantidad de corriente que está circulando por ese circuito, que en este caso sería de aproximadamente 10 miliamperios. Para poder observar el funcionamiento del circuito, vamos a verlo ahora en base al flujo de electrones. Fíjense que la dirección del flujo de electrones va desde el positivo de la fuente hacia el ánodo y sale por el cátodo, pasa por la resistencia y regresa al negativo. Es decir, en este caso podemos observar que el diodo está conduciendo electricidad. Por lo tanto, este diodo está comportándose como un circuito cerrado o un interruptor cerrado y está en modo de conducción, es decir, polarización directa. Ahora, si en vez de tener ese diodo polarizado directamente, hacemos la inversión de la fuente, es decir, el mismo circuito, pero ahora invirtiendo la fuente, ahora el positivo está abajo y el negativo arriba, entonces el ánodo va a recibir un negativo y el cátodo recibiría un positivo. Por lo tanto, en estas condiciones, si hacemos la simulación, el voltaje en el diodo es prácticamente el voltaje de la fuente, porque no hay caída de resistencia, no hay caída de voltaje en la resistencia, ya que la corriente es cero. Ustedes dirán, pero bueno, aquí hay un valor. Sí, pero este valor es 160 nanoamperios. Nanoamperios son 10 a la menos 9 amperios, es decir, es un valor muy pequeñito, prácticamente cero. Y en la resistencia tenemos 160 microamperios. Un microvoltio, perdón, es aproximadamente 10 a la menos 6 voltios, es decir, prácticamente lo que estamos midiendo allí son un voltaje cero en la resistencia y una corriente nula en el circuito. Por eso es que prácticamente estos 16 voltios están aplicados directamente al diodo. Si lo vemos desde el punto de vista de la circulación de corriente, nótese que en el circuito de polarización directa hay un flujo de electrones, es decir, el diodo está conduciendo, mientras que acá todo está detenido, ¿no? Observe que el color rojo representa la parte positiva de la corriente y el color verde representa la parte negativa. Fíjense que aquí el positivo está llegando directamente al ánodo y por eso hay una conducción hacia el negativo de la fuente, mientras que aquí el negativo de la fuente está llegando al cátodo, perdón, al ánodo también. El negativo, aquí llega el positivo al ánodo, aquí el negativo al ánodo. Quiere decir que este diodo está abierto, está en polarización inversa, por ende no hay flujo de electrones a través de este dispositivo. Este positivo, pues simplemente como aquí no hay caída de voltaje, va a estar aplicado directamente acá. Por eso es que observamos los 16 voltios de la fuente directamente en los extremos del diodo. Este voltaje que va a recibir este diodo en polarización inversa, lo que llamamos en la unión PN, en polarización inversa, la tensión de ruptura, que es el voltaje máximo que puede soportar este señor en polarización inversa sin llegar a destruirse. Ahora, si queremos ver un poquito mejor el comportamiento del diodo, en una de las aplicaciones más típicas, que es la de la transformación de la corriente alterna a corriente continua, vámonos a un tercer modelo en el que podemos observar el funcionamiento del diodo, pero ahora con
corriente alterna. Recordemos que la corriente alterna es una señal periódica que cambia con el tiempo en forma senoidal, que tiene un valor máximo positivo, un valor máximo negativo. Si ponemos a simular la señal, vamos a observar que a través de este instrumento, que debemos recordar que este instrumento es lo que se conoce como un osciloscopio, un instrumento que permite medir los niveles de voltaje en función del tiempo, que tiene dos canales de medición. El color rojo representa el canal 1 y el canal 1 está conectado justo a la señal de entrada, que es la señal de corriente alterna, mientras que el color azul está conectado a la salida, que es la señal que está en la resistencia. Ese osciloscopio entonces nos permite medir la señal roja, ¿verdad?, que es la señal de entrada, la señal de corriente alterna, que tiene un máximo de 10 voltios en promedio. Recordemos que las señales de corriente alterna, el voltaje máximo no necesariamente es el voltaje promedio. El voltaje promedio, que recibe el nombre también de voltaje eficaz, es matemáticamente está expresado por el valor máximo dividido entre raíz de 2. Quiere decir que el valor máximo es este valor multiplicado por raíz de 2. Por eso es que aquí no aparecen los 10 voltios como valor máximo, sino aproximadamente unos 14.1 voltios. Ahora, nótese lo siguiente, vamos a hacer un acercamiento. Nótese que acá en la señal se observa una diferencia entre la señal de color rojo y la señal de color rojo y la señal de color azul. Y esa diferencia obedece a que entre la señal roja, que es la entrada, y la señal azul, que es la salida, hay un diodo conectado. Es decir, esta es la entrada, esta es la salida. Hay un diodo conectado en el cual se caen 0,7 voltios. Esa es la pequeña diferencia que podemos observar allí. Ahora, hay otro elemento importante que hay que observar. Voy a desconectar momentáneamente la señal de entrada para solamente observar la señal de salida. Ejecutamos la simulación y obsérvense que aquí solamente se ven los ciclos positivos en la señal de salida. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la señal roja es positiva, el diodo conduce y por eso tengo salida. Pero cuando la señal roja, que es la entrada, cambia aquí a negativo, el diodo no conduce porque el negativo llega ahora al ánodo, este diodo deja de conducir y por ende, al no conducir, no hay señal en la salida, el voltaje en la resistencia es cero, por eso este corte acá. Esa es la razón por la cual entonces estamos viendo los ciclos solamente positivos de la señal, y esos ciclos positivos de la señal es lo que más adelante vamos a ver como la señal rectificada, en este caso una rectificación de media onda, en donde la señal de corriente alterna original que teníamos precisamente conectada justo a la entrada del sistema, esa señal alterna se transforma en una señal de corriente directa pulsante. Esa señal de corriente directa pulsante quiere decir entonces que el diodo permite la transformación de una señal alterna que tiene dos polaridades, positivo, negativo, en una señal de salida que solamente tiene ciclos positivos, es decir, unifica la polaridad de la señal, por eso se llama corriente directa pulsante. Ese concepto de rectificación que estudiaremos más adelante cuando estemos viendo las fuentes de corriente continua, es un concepto denominado rectificación y es la base fundamental para el diseño de las llamadas fuentes de voltaje. Aquí es importante acotar que el 80% de la energía eléctrica que se produce en el mundo es de corriente alterna, mientras que el 80% de la energía eléctrica que se consume es continua. De allí entonces la importancia de los dispositivos electrónicos, como por ejemplo el diodo, que son la base para la construcción de esas fuentes de voltaje que tienen la mayoría de los dispositivos electrónicos o los sistemas electrónicos para adecuar las señales alternas a señales continuas. Por ejemplo, la fuente de poder de un computador, o por ejemplo la fuente que se utiliza para cargar la batería de un dispositivo móvil o un celular, o por ejemplo la fuente que utiliza la mayoría de los equipos electrónicos que podemos encontrar de uso doméstico o de uso industrial o en cualquiera de las áreas en las que se utilicen dispositivos electrónicos. Bien, con esto entonces concluimos la explicación correspondiente a la primera parte, que tiene que ver con conceptos fundamentales de la electrónica y la teoría básica de diodos.
Posteriormente entonces abordaremos lo que tiene que ver con el principio de funcionamiento del transistor y algunas simulaciones vinculadas a lo que es los sistemas de fuentes de energía y los sistemas con los circuitos con transistores. Muchas gracias por su atención y bueno, cualquier cosa estamos a la orden a través de los diferentes puntos de contacto, redes sociales que están identificadas, bien sea acá en el canal de YouTube del profesor Gerardo Leal o en el blog que también aparece representado allí en algunos de los mensajes que estamos mostrando. Saludos para todos y espero que les sea de mucha utilidad la información suministrada en el presente video. Hasta luego.